Hermanos amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero en el Señor que ustedes se encuentren bien. Espero que estén disfrutando este domingo, este día del Señor, y dispuestos también sus corazones para aprender de la palabra y para que continuemos con este curso de catecúmenos y especialmente con este módulo que hemos iniciado de las 5 solas, que son parte de las doctrinas básicas de nuestra fe reformada. Hace 8 días comenzamos hablando un poquito de la historia de la Reforma, de cómo nació el movimiento de Reforma, que ustedes se acordarán, vimos, no comenzó precisamente en el siglo XVI, como a veces lo aprendemos, sino comenzó desde mucho antes, tal vez desde 2 siglos antes. Desde el siglo XIV habían comenzado las primeras expresiones de un deseo genuino y de un mover de Dios para reformar su iglesia, aunque bien en el siglo XVI es cuando esto cobró más fuerza y con Martín Lutero oficialmente comienza el movimiento de la Reforma Protestante, más concretamente el 31 de octubre de 1517. Solamente eso es tratando de hacer una recopilación de lo que vimos hace 8 días. Después hablamos de que los 5 fundamentos doctrinales de la Reforma Protestante es lo que ahora conocemos como las 5 solas. Y hablamos, yo les mencioné que la palabra sola en latín quiere decir solamente o solo, y que hablamos de 5 solas o 5 solos, que son el fundamento de nuestra fe y que fue la bandera con la que inició la Reforma Protestante concretamente en el siglo XVI. Y así hablamos de solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. De estas 5 solas, hace 8 días, ya estudiamos de la manera más completa posible, estudiamos lo que es la sola Escritura. Así que hoy continuaremos con la segunda sola, que es solo por fe, o en latín, sola fide, solo por fe. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero antes vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y para poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos, por favor. Padre amado, amantísimo Señor, te damos gracias porque nos permites nuevamente estar reunidos en esta clase. Gracias, Señor, también por los medios electrónicos, por los medios digitales, tecnológicos que tú nos permites usar como herramientas para estudiar tu palabra y para que aun cuando yo no puedo estar presente físicamente con mis hermanos el día de hoy, sin embargo, Señor, gracias porque nos permites hacerlo a través de este medio. Yo te pido, por favor, te suplico en el nombre de Jesucristo, que tú uses mi vida, que tú me des palabra tuya. Señor, te ruego, por favor, que tú hables a la vida, al corazón de mis hermanos, y que esta palabra tuya, Señor, impacte nuestra vida, nos ayude a entender y nos ayude a vivir nuestra fe de una manera más genuina y de una manera más cercana a ti. Háblanos en esta mañana, por favor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos entonces a comenzar a proyectar las diapositivas que yo he preparado para esta clase, y vamos a comenzar a revisar este tema de solo por fe. Bien. Ahí está un cuadrito a un lado, a donde lo tienen ustedes, como se le conoce muchas veces en latín, sola fide, la sola fide o solo por fe. ¿En qué consiste esta doctrina? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender de esta doctrina? Bueno, déjenme ir usando las diapositivas que tenemos aquí preparadas. Sola fide quiere decir que la salvación solo puede ser recibida
cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Miren, yo no sé si se entiende muy bien así cuando lo leímos en este momento, pero este concepto es tremendamente importante que como cristianos evangélicos nosotros lo tengamos claro. La salvación solo se puede recibir cuando ponemos nuestra fe no en lo que sea, no en quien sea y no de la manera que sea, sino cuando ponemos nuestra fe en aquel único que murió por nosotros. Más adelante vamos a estudiar la tercera sola, que es sola Christus o solamente Cristo. Entonces, hablando de sola fide, la salvación está basada en una fe puesta en quien murió por nosotros. Pero al mismo tiempo, la segunda parte de lo que dice esta diapositiva es muy importante, excluyendo toda posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Miren, existe una tendencia teológica doctrinal que ha terminado siendo conocida como semipelagianismo, del pelagianismo, no vamos a hablar ahorita de eso, pero viene de un apellido de un monje, Pelagio, en la cual Pelagio hablaba de que el hombre podía salvarse por sí mismo, por su propio esfuerzo, incluso sin necesitar de la gracia de Dios. El semipelagianismo dice, no es tan atrevido como lo que decía Pelagio, como el pelagianismo, de decir el hombre se puede salvar por sí solo, pero decía, bueno, el hombre tiene que contribuir con Dios en algunas cosas para que pueda ser salvo. Eso es semipelagianismo. Nosotros no somos ni pelagianos ni semipelagianos. Nosotros excluimos la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir ni siquiera en una mínima parte. Si nosotros pensamos que las obras que yo hago pueden contribuir a mi salvación, ya no estoy ejerciendo una doctrina reformada. Estamos hablando de otras doctrinas extrañas que no son las nuestras. Y a veces nosotros caemos en ese error. A veces inadvertidamente pensamos que nuestro buen comportamiento, que nuestras buenas obras, que lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer contribuyen a nuestra salvación. Y no es así. Lo que la Escritura nos enseña y lo que la sola fide enseña es que solo podemos ser salvos a través de la fe. Unos pocos versículos solamente para fundamentar esto. Y bueno, creo que el más famoso y el que más a lo mejor hemos estudiado es este de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que además lo hemos estudiado por su tremenda claridad, ¿verdad? Dice Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos. Y yo he subrayado aquí, por medio de la fe. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, esta fe tampoco viene de ustedes, nos dice aquí Pablo en esta carta a los Efesios, pues es don de Dios. Es decir, no podemos tampoco gloriarnos de la fe que tenemos, no podemos tampoco atribuirnos a nosotros mismos la fe que tenemos, porque dice la palabra que es un don de Dios, es decir, es un regalo inmerecido de parte de Dios. Y creo que para que esto quede bien confirmado y para que esto quede bien claro en nuestra mente, la palabra de Dios dice después en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Afirma primero en el versículo 8, porque si es la fe, es por gracia, por medio, perdón, porque si es la salvación, discúlpenme, es por gracia, por medio de la fe. Y luego en el versículo 9 nos dice por qué no es la salvación. Dice, no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma.
para que nadie pueda gloriarse de que es salvo por algún motivo propio, por algún motivo que se pueda atribuir a sí mismo. Yo espero que hasta ahí esto nos vaya quedando claro. Romanos 3:28 dice también, desde el versículo 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Pablo usa aquí, como lo hace con mucha frecuencia, esa manera de expresarse a través de preguntas, esa manera retórica de hacer preguntas no para que sean contestadas, sino para explicar algo, y eso se llama una pregunta retórica. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice él. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley queda excluida? ¿Por la de las obras? No, se responde, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado, ¿por qué? Por fe. ¿Sin qué? Sin las obras de la ley. En otra parte de otra de sus epístolas dirá, si es por gracia, ya no puede ser por la ley. Y si es por la ley, entonces ya no es por gracia. Una excluye a la otra. Y entonces, aquí dice que toda jactancia nuestra queda excluida totalmente, no por las obras de la ley, sino por la ley de la fe. El hombre es justificado por fe, dice el versículo 28, sin las obras de la ley. Yo espero que esto vaya quedando suficientemente claro. Y bueno, aquí en esta diapositiva comentamos algo que es bien cierto y que también es importante que nosotros lo tengamos en mente. Muchas veces hay personas que han hecho algo que le llamamos profesión de fe. ¿Qué quiere decir profesión de fe? Bueno, ustedes lo van a ver, yo espero que en unas cuantas semanas, cuando recibamos miembros en plena comunión en nuestra iglesia, aquellos que ya han sido bautizados previamente, decimos que los recibimos por profesión de fe. ¿Qué quiere decir eso? Es confesar que yo tengo fe, confesar que yo creo en Dios, confesar que yo confío en Jesucristo. Pero confesarlo, es decir, decirlo con nuestros labios, no es suficiente. Dice aquí, muchos son los que han hecho una profesión de fe, pero no tienen posesión de esa fe. Una simple oración para recibir al Señor, hecha de labios para afuera, no limpia a nadie de sus pecados. Fíjense que uno de los errores frecuentes que cometemos los cristianos evangélicos, y es un error que cometemos no con mala intención, con buena intención, sin lugar a dudas, pero el que sea con buena intención no deja de ser un error de cualquier forma. Y uno de esos errores es que a veces le hablamos a una persona de Jesucristo o acabamos de conocer a una persona, le hemos compartido de Jesucristo e inmediatamente lo llevamos a que en ese momento haga lo que a veces conocemos como la oración del pecador. Es decir, a ver, repite conmigo y di esta oración y lo llevamos a hacer una oración en la que pide perdón por sus pecados y en la que invita a Jesús para que venga a su corazón, es decir, para recibir al Señor. Y ya decimos, esta persona ya es salva, esta persona ha nacido hoy ha recibido la salvación. Miren, está bien tener fe en que eso ha ocurrido, está bien que oremos con las personas, pero no podemos ser tan simplistas y querer reducir la salvación a el hecho de que una persona simplemente repita una oración que le estamos diciendo. La verdad es que muchas falsas conversiones han sido hechas de esa manera. Muchas personas que a veces dicen, es que ya recibió a Cristo, o peor aún, a veces decimos aceptó a Cristo, como si el Señor estuviera esperando nuestra aceptación.
para hacernos salvos y creemos que algo ocurrió cuando en realidad una persona solamente repitió una oración, muchas veces por nuestra presión o por nuestra invitación o por quedar bien con nosotros. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en esto. Dice la última parte o la parte inferior de esta diapositiva que ustedes están viendo en la pantalla. La fe que limpia de pecados necesita de 3 elementos. Y conste, hermanos, que esto es solamente para estudiarlo. Esto es solamente para explicarlo y para entenderlo. No es que tengamos que estar buscando en cada persona, a ver, tu fe cumple con estos 3 elementos que ahora vamos a mencionar. No sé si me explique. Esto es estudio lo que estamos haciendo ahorita. No es que conscientemente cada vez que hablemos de la fe tengamos que distinguir estos 3 elementos. Lo que sí es cierto, porque la palabra de Dios nos instruye en esto, es que hay una fe que le hemos llamado teológicamente fe salvífica, es decir, una fe que produce salvación en las personas, porque hay otros tipos de fe que no son realmente fe, aunque parecieran fe. Y algo en lo que fácilmente podemos caer es en lo que algunos autores, algunos teólogos le han llamado una fe milagrera, una fe que está basada en los milagros que observo o en los milagros que recibo o en los beneficios que recibo. Si Dios me sanó, entonces sí tengo fe, entonces sí creo en Él. Si Dios me sacó de mis problemas y de mis deudas, entonces sí tengo fe. Pero si me está yendo mal económicamente, si estoy enfermo, si algún ser querido se me enfermó gravemente e incluso murió por una enfermedad en la que yo le pedí al Señor que lo sanara y no lo sanó, entonces mi fe se resquebraja toda y se deshace y se derrumba. Eso le llamaríamos una fe milagrera. Hay también otro tipo de fe que no es fe salvífica realmente, que es el creer en lo que sea, ¿verdad? Hay personas que ponen su fe en las imágenes, que ponen su fe en un santo, que ponen su fe en una virgen, que ponen su fe incluso en una persona, en un ser humano, como si esa persona o ese ser humano pudiera verdaderamente hacer algo que les llevara a la salvación. Y esa es una fe vacía. Hay fe que está basada solamente en los rituales, en la religión, una fe solamente religiosa que termina también siendo vacía. Veamos cuáles son los 3 elementos teológicamente de la fe salvífica. Ahí los tienen. Veámoslos uno por uno. Primero, el conocimiento. Yo no diré, ¿el conocimiento es parte de la fe? Sí, la fe que me salva necesita conocimiento de lo que Cristo hizo por mí. Yo necesito entender que Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar mis pecados, que Él tomó mi lugar en la cruz, que Él fue hecho maldición, dice la Escritura, por mí, porque dice la Escritura, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Necesito conocimiento de que yo era quien merecía estar clavado en esa cruz y no el Señor Jesucristo, pero que Él voluntariamente tomó mi lugar y se puso Él en mi lugar para que toda la ira de Dios en ese momento fuera descargada sobre de Él y que mi pecado pudiera ser limpiado y pudiera ser perdonado y pudiera ser expiado. Necesito conocer que la muerte de Cristo en la cruz tuvo algunas características. Fue una muerte vicaria, es decir, una muerte sustituta. Él me sustituyó a mí. Necesito conocer que Dios ejerció una doble imputación en la muerte de Jesucristo. Le imputó a Él mi maldad, mi pecado, y me imputó a mí su justicia. Esa justicia completa de Jesucristo, el Señor Dios la puso en mí. Y toda mi maldad y todo mi pecado lo puso en Él. Hermanos, y eso es conocimiento, no es conocimiento intelectual,
pero es algo que nosotros necesitamos conocer para que nuestra fe no sea una fe vana, no sea una fe vacía, sino que esté fundamentada en un hecho histórico incluso que ocurrió en la muerte del Señor Jesucristo. Segundo componente de la fe salvífica, lo que se llama ascensus. Muchas veces en teología se usan palabras en latín, en fin, no es indispensable que ustedes se aprendan ninguna de estas palabras en latín, pero simplemente que la vean, por si la leen por ahí, entiendan de qué se trata. La fe que salva necesita poseer convicción de la verdad. Y para tener convicción de la verdad, primero necesitamos otra vez conocer la verdad. Dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa convicción de una verdad que aunque no podemos ver con nuestros ojos físicos, sí la podemos percibir con nuestro ser espiritual, pero esa convicción, y hermanos, estar convencidos, tener convicción de algo, es estar seguro de algo. Yo a veces les he puesto el ejemplo muy simple, pero pretende ser claro de lo que es una convicción. Ahorita son a donde ustedes están, son las 10 y pico de la mañana, tal vez ya casi las 11 de la mañana, y seguro que aunque el día esté nublado, pero seguro que el sol se ve afuera, que se ve luz del sol. Entonces, ustedes pueden tener la convicción de que es de día. Por más que yo tratara de convencerlos en este momento, que ahí donde ustedes están ahora, en ese salón, que como no tenemos ventanas todavía, ustedes pueden mirar hacia afuera. Si yo los tratara de convencer de que es de noche, ustedes me dirían, hermano, discúlpeme, pero no, yo estoy convencido que ahora es de día. Eso es convicción. Bueno, y ahí estamos convencidos de algo que ven nuestros ojos. Pero cuando caminamos por fe, cuando vivimos por fe y no por vista, entonces podemos estar convencidos, tener convicción de la verdad, tener ese ascensus de la verdad que es parte de la fe salvífica. Y el tercer componente de la fe salvífica, otra vez vamos con las palabritas en latín, es fiducia, es decir, confianza. Confianza plena en Cristo. Yo confío en que si el Señor me llama a su presencia en este momento, sé a dónde voy, sé que voy con Él, porque no estoy confiando en mis obras, no estoy confiando en mi bondad, no estoy confiando en mi propia justicia, estoy confiando en Cristo, en la justicia de Él. Entonces, conocimiento, convicción y confianza son tres elementos característicos que definen a la verdadera fe, a la fe que salva, a la fe salvífica. Sigamos adelante. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Ese es un versículo que, aunque es de un profeta, uno de los 12 profetas menores, parece un proverbio. Los proverbios generalmente son así, con esta estructura que algunos les llaman antitéticos o que dicen dos cosas como contrarias. Dice Habacuc 2:4, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Más, y aquí va la segunda parte de este proverbio, de este versículo, pues, dice más, el justo por la fe vivirá. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel que está confiando en las obras, aquel que está confiando en su propia justicia y en su propia bondad, es fácil que se enorgullezca. Existe también el orgullo espiritual, ¿verdad? Cuando yo me siento orgulloso de mi vida espiritual, orgulloso de mi comunión con Dios, orgulloso de mis obras, etcétera, etcétera. Dice, más el justo
el que ha sido justificado, el que ya está justificado delante de Dios, él vive solamente por su fe, solamente por esa fe que ni siquiera es suya, porque es un don de Dios. Dios la ha puesto ahí. Vamos con el siguiente pasaje, el siguiente versículo, porque está relacionado con este también. Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, va a retomar este versículo de Habacuc 2:4, cuando dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y entonces menciona Habacuc 2:4, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué nos estás diciendo aquí la Escritura? Que en el Evangelio, en las buenas noticias, en esas buenas noticias que el Señor Jesucristo trajo, la justicia de Dios, el justo juicio de Dios, se va a revelar solamente por medio de la fe, solamente a través de la fe, y se va a revelar también para que tengamos fe. Por eso dice, se revela por fe y para fe. Y concluye mencionando entonces al profeta Habacuc y dice, acuérdense como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo o estos versículos, Habacuc 2:4 y Romanos 1:17, es una parte de la Escritura que el Señor usó para convertir verdaderamente y para darle una revelación especial a Martín Lutero. Les comentaba yo un poquito de la vida de Martín Lutero hace 8 días también. Decía que después de haberse convertido, entre comillas, y haber decidido ser monje, él vivía permanentemente angustiado, permanentemente atormentado por su culpa y por decir, es que si mi salvación depende de que yo confiese mis pecados para que el sacerdote a través de la absolución me absuelva de esos pecados, pero si yo a lo mejor olvidé alguno de esos pecados entonces, y no lo confesé, entonces no voy a ser salvo. Y Martín Lutero vivía permanentemente atormentado con esta idea. Su tutor, su guía espiritual en el monasterio, tratando de ayudarlo, lo envió a Roma, a que hiciera un viaje a Roma, al Vaticano específicamente, y dice que él encontró cosas tan terribles ahí, esto de las reliquias, esto de la venta de las indulgencias, y que en una ocasión que él iba subiendo las escaleras para llegar a la Basílica de San Pedro, en lo que iba subiendo esos escalones, vino a su mente como una revelación de parte de Dios este versículo de Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Y él entonces empezó a darse cuenta de que verdaderamente la única justificación que puede ser válida delante de Dios no es por las obras, sino es a través de la fe. Y este versículo, mas el justo por la fe vivirá, créanme que vino a revolucionar en el siglo XVI la vida de la iglesia. Sigamos adelante. Bien, llegamos a la siguiente sola, a sola gratia o solo por gracia. Yo no estoy seguro que nos dé tiempo de terminar todo este tema. Si ustedes ven que a veces estoy volteando hacia abajo es porque tengo un reloj. No quiero que se me pase mucho el tiempo. Creo que hace 8 días yo me pasé del tiempo y fue también por lo que no pudieron terminarlo. Así que voy a tratar de terminar esta clase más o menos a los 45 minutos, porque tal vez mi hermano que está al frente ahora esté teniendo que poner a lo mejor pausa en algún momento, haya algún comentario o alguna pregunta y ustedes se van a prolongar un poquito más. Pero vamos a comenzar con la siguiente sola gratia, solo por gracia. Entonces vamos con la tercera. La primera fue solo la escritura, la segunda fue solo por fe
sola escritura, sola fide, y esta tercera es sola gratia, solo por gracia. Y aquí tenemos que comenzar por entender, por tratar de explicar un concepto que aunque los cristianos, sobre todo los cristianos evangélicos, hablamos mucho de este concepto, de repente no lo tenemos bien claro. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Bueno, vayamos primero a la escritura, como siempre, y comencemos por decir que la palabra gracia en los idiomas originales, por supuesto, se encuentra 281 veces o 281 veces. Fue traducida como gracia en la versión Reina Valera 1960. De esas 281 veces, 93 están en el Antiguo Testamento, 188 están en el Nuevo Testamento, es decir, más del doble que en el Antiguo. Y esto es bien revelador, esto es bien importante, porque si bien la gracia de Dios ha existido desde el principio, desde la eternidad, Dios es gracia en sí mismo, sin embargo, es en el nuevo pacto, es en el Nuevo Testamento donde esa gracia de Dios es revelada con una mayor claridad. Y entonces, la palabra traducida como gracia, que aparece solamente 93 veces en el Antiguo Testamento, que son más libros, son 39 libros, en el Nuevo Testamento, que son solamente 27 libros, aparece 188 veces. Y ahorita vamos a ver en qué libros es donde aparece más. Significados posibles de la palabra gracia. Bueno, puede significar gratis, algo gratuito, algo que no es necesario pagar un precio por él. Por implicación lógica, también significa sin dinero. Es gracia también, es algo que no requiere de dinero. Puede significar gratitud, agradecimiento, pero también puede significar elegancia. Alguien se dice que es alguien que camina con gracia, por ejemplo, especialmente en el caso de las mujeres, ¿verdad? Puede significar belleza también. Ahora que hablábamos de Ana en el primer libro de Samuel, hace unos cuantos domingos que predicamos sobre esto, y veíamos que Ana quiere decir precisamente llena de gracia o de belleza, sabiduría, son las posibles traducciones o los posibles significados de gracia. Pero la mayor parte de las veces la palabra significa lograr u obtener la ayuda o la misericordia de alguien. La mayor parte de las veces, y ese es el concepto que yo quisiera que nosotros empezáramos a tener presente cuando hablamos de gracia. Gracia es lograr u obtener la ayuda o la misericordia de alguien. Desde luego que cuando estamos hablando de Dios y cuando estamos hablando en términos teológicos, bueno, ese alguien siempre es Dios. Dos ejemplos de dos pasajes de la Escritura donde se usa la palabra gracia. Éxodo 33:16 dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Es Moisés hablando al Señor, hablando a Jehová, en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿En qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos? ¿En qué se conocerá que he logrado tu misericordia, que he logrado tu ayuda, que he obtenido tu favor? Bueno, en que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Otro pasaje, Romanos capítulo 5, versículo 15, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, está hablando de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia
y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y aquí está contrastando la transgresión y la muerte, por lo tanto, que vino a través de Adán, a través del pecado de Adán, con la sobreabundante gracia, la sobreabundante misericordia, la sobreabundante ayuda que fue traída a través de Jesucristo. Entonces, cuando escuchamos la palabra gracia, sobre todo en la Biblia, pensemos en ese tener, en ese recibir ayuda o misericordia de alguien, en ese recibir el favor de parte de Dios, un favor especial de parte de Dios. Y si es favor, y si es ayuda, y si es misericordia, no es algo que nos hayamos ganado. Es algo que viene por lo que significa la palabra gracia, gratis, gratuitamente, sin necesidad de pagar nada. Seguimos tratando de definir qué es la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos el sentido teológico de gracia cuando analizamos 3 palabras en hebreo que se traducen como gracia en diferentes partes de la escritura. La primera de ellas que vamos a mencionar es la palabra gen. Esta palabra gen, la H tiene un sonido como de J suave, da la connotación de ser acepto sin tener merecimiento y por pura benevolencia del que acepta. Ser acepto, ser aceptado sin tener ningún merecimiento y solamente basado en la benevolencia del que acepta. Así, en medio de una generación pervertida, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Discúlpenme porque la cita está mal. No es esa cita. Me acabo de dar cuenta en este momento, pero ahorita ya no la puedo corregir. Bien, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de donde se usa la palabra gen, que se traduce como gracia. Las otras dos son estas. Gesed generalmente se traduce como misericordia, como cuando en Oseas 14:4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Los amaré no porque se merezcan ser amados, sino por mi amor, por mi misericordia, por mi benevolencia, por mi favor. Por eso dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dice Oseas 14:4. Y la tercera palabra en hebreo, y que nos permite redondear esta idea, este concepto teológico de lo que es gracia, es la palabra razón. Se utiliza para señalar aceptación o buena voluntad de parte de alguien, generalmente de alguien superior, como en Lucas 2:14, aunque Lucas está escrito en griego, no en hebreo, pero es el mismo concepto. Cuando en Lucas 2:14, cuando los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, es como si estuviera diciendo gracia para con los hombres. Entonces, buena voluntad, razón, es también algo que nos ayuda a entender lo que es la gracia de Dios. Yo espero que me vayan siguiendo en todo esto, hermanos. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra utilizada solo es una, al contrario que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, perdón, que hemos visto que hay 3 palabras en hebreo que se traducen generalmente como gracia o que se pueden traducir como gracia con diferentes acepciones. En el Nuevo Testamento la palabra siempre es caris. Y caris aparece en los textos griegos, aparece unas 136 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales unas 105 veces
están en las epístolas de Pablo. Sin lugar a dudas que el apóstol usa el término para expresar el concepto, y aquí subrayé este concepto, el concepto de la acción decisiva de Dios que Dios realizó al buscar la salvación del hombre por medio de la encarnación y muerte de su Hijo. Podemos decir que Pablo es el apóstol de la gracia, no porque de él venga la gracia, sino porque fue el tema central de sus escritos, el tema central de su teología, como lo va a hacer posteriormente para Agustín de Hipona también, y como lo va a hacer posteriormente para Juan Calvino. El tema de la gracia es central en la teología paulina, y él menciona este término una y otra vez prácticamente en todas sus epístolas. Tal vez en la de los Gálatas, esa donde hace un mayor énfasis en la gracia, contrastándola con la ley, pero prácticamente todas sus 14 epístolas, el tema de la gracia es un tema central. Entonces, se refiere a la acción decisiva que Dios realizó al buscar la salvación del hombre por medio de la encarnación y muerte de su Hijo. Eso es gracia. Esa es la mayor revelación o la mayor explicación de lo que es la gracia de Dios. Esa decisión que en ese pacto que la Trinidad hizo en la eternidad, ese pacto conocido como pacto de redención, fue decidido de parte de esa Trinidad buscar la salvación del hombre a través de la encarnación primero y luego de la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Yo espero que todo esto nos vaya ayudando a entender de una manera más amplia, más clara en lo que es el significado de la gracia. Seguimos con qué es la gracia de Dios. Bueno, gracia en singular hace referencia sobre todo al don, que quiere decir regalo, de Dios, que se comunica de forma múltiple al hombre. No hay una sola manera en la que se manifiesta la gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme. El don, el favor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios se manifiesta de múltiples maneras. Por eso se ha dicho de una manera correcta que la gracia de Dios es multiforme. Unas veces remite a Dios mismo en cuanto fuente de ese don. Y entonces gracia es sinónimo de amor, como ya lo había mencionado, de benevolencia, de misericordia, de fidelidad. En este sentido, Cristo es la gracia de Dios por excelencia. La encarnación de Dios en la persona de Jesús es la manifestación por excelencia de la gracia de Dios. Yo ahí les puse una imagen con el texto de Gálatas 2:21, a donde dice: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Fíjense qué tremendamente importante es este versículo. Si la justicia se obtuviera por medio de la ley, es decir, si fuera posible ser salvos a través de la ley, a través del cumplimiento de la ley, si los seres humanos caídos como estamos, tuviéramos la capacidad para cumplir con la ley, para cumplir con las demandas de la ley, para cumplir por lo menos los 10 mandamientos, si tuviéramos esa capacidad para obtener la justicia a través del cumplimiento de la ley, de obtener nuestra justificación, entonces Cristo habría muerto en vano. No tendría caso que Cristo hubiera muerto si nosotros fuéramos capaces de cumplir la ley y obtener nuestra propia justificación. Bien, y esto nos lleva a concluir lo que dice el título de esta diapositiva: la salvación es solo
por gracia. Y ahí volvemos a regresar al título de esta sección, de este tema, sola gratia. La salvación es solo por gracia. Y otra vez volvemos a lo que dice Efesios 2, nada más que ahora le vamos a agregar hasta el versículo 10, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. No por obras, confirmando, ratificando, afirmando, no por obras, para que nadie se gloríe en esas obras. Pero en el verso 10, y esto es para que no desdeñemos o desechemos las obras o la importancia de las obras, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Y para qué somos creados en Cristo Jesús? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo quise poner esto solamente para aclarar, porque estamos hablando tanto de que solo por gracia y que la salvación es únicamente por la gracia, que puede ser que digamos las obras no son importantes. No, hermanos, las obras sí son importantes. No para salvación, las obras no salvan, pero sí para testimonio, pero sí para glorificar a Dios, sí para que el Señor sea glorificado. Fíjense lo que dice el versículo 10. Somos hechura suya. Hemos sido, ahora que hemos nacido nuevamente en Cristo, hemos sido hechos nuevas criaturas. Y por eso dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, tampoco tenemos méritos en esas buenas obras. Dios ya las había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿debemos buscar hacer buenas obras? Sí. ¿Para salvación? No. La salvación no se puede obtener a través de las buenas obras. Sí, porque somos hechura suya, porque hemos sido creados en Cristo Jesús para gloria del Padre. Y hermanos, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Nos quedamos, digamos, a la mitad, creo que un poquito más de la mitad del tema de solo gracia. Entonces yo le voy a pedir a mi hermano que está ahí al frente, que supongo debe ser mi hermano Rodolfo, que él termine esta clase con una oración, y si hay preguntas, saben que ustedes las pueden hacer a través del WhatsApp, del grupo que ya tenemos de catecúmenos, y si Dios lo permite, nos estaremos viendo por este mismo medio el próximo domingo, y si Dios lo permite, en 2 domingos más, nuevamente de manera presencial. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones.